Este vídeo es parte del proyecto 251M de 2023, financiado por el Gobierno de España. Bueno, yo soy producto de la generación Baby Boom, y además fruto de la emigración. Mis padres se conocieron en París y a los pocos meses de tener relación, pues ya estaba yo en camino, con lo cual pues funcionó aquello de la ciudad del amor en París. Entonces soy fruto de esa España referente, donde muchísimas personas tuvieron que salir a emigrar, a buscarse la vida. Hoy, desgraciadamente, esta tendencia en este país no mira de esa manera como fuimos no hace mucho. Hoy algunas organizaciones intentan hacer ver a la ciudadanía que lo extranjero no es bueno, cuando aporta aporta muchísimo a este país, no solo desde el punto de vista del egoísmo, de lo que pueden ser nuestras pensiones y que están desde el punto de vista económico, sino además de la culturalidad que nos da el tener tanta gente que nos hace ser esponjas, ¿no? y crecer en ese sentido como personas, ¿no? Entonces, pues yo me considero fruto de esa situación que hoy en España parece que la tendencia va a la inversa, cuando muchos de estos jóvenes que se impregnan de algún tipo de ideología, pues pueden mirar a su familia y comprender qué es lo que son. Yo en realidad soy un biólogo frustrado, porque esa era mi pretensión, pero la situación social de mi familia, económica, pues no me permitieron en su momento pues poder aspirar a salir fuera. Entonces pues opté por una situación de formación profesional. En aquel momento, finales de los años 80, técnico de informática de gestión, cuando comenzaba el boom de la informática en este país. Tuve oportunidades importantes por tener esos conocimientos, pero también tengo que decir que una de las situaciones que no viven hoy, que no han vivido, bueno, afortunadamente muchos de nuestros jóvenes, que fue la mili, me frustró la posibilidad de tener trabajo en ese sentido, ¿no? Porque fueron muchas las empresas que se dirigieron, no existían móviles, no existían en aquel momento correo electrónico, todo era de otra manera, pero sí llamaron en múltiples ocasiones para ofrecer trabajo, porque bueno, en fin, no es sino que mis calificaciones en ese sentido no fueron malas, ¿no? Y entonces, pues bueno, usted le digo que fue la mili la que me frustró, porque después la vida pues te viene corriendo, vienen situaciones no deseadas que tiene que afrontar uno como persona, que es la venida de una hija, y entonces pues en ese momento todos tus planes tienen que ser cambiados sobre la marcha, porque lo que prima es afrontar la responsabilidad de esta situación sobrevenida. Y entonces quizás eso me frustró, lo que en aquel tiempo, en los finales de los 80, podía haber sido un buen desarrollo desde el punto de vista no solo laboral, también puede haber seguido, porque lo mío, le insisto, fue en formación profesional de segundo grado, ¿no? Y bueno, yo digo, esto sí me valió para que empresas que buscaban gente que pudieran tener conocimiento de ordenadores. Y recuerdo, yo trabajé en el metal, que fue gracias a mi padre, y la empresa, la sociedad cooperativa en la que estaba, me abrió la puerta para poder afrontar la situación, como le he dicho, ¿no?, de formar una familia. Y entonces, a partir de ahí,
Estuve varios años soldando, soldadura, diversas labores dentro de lo que es el mundo del metal. Y una empresa que estaba pegada a ellos, pues tenían conocimiento de que yo sabía de informática y me propusieron irme con ellos porque disponían de ordenador. Y entonces era un ordenador como el que tenía un mueble, porque no lo utilizaban, pero tenían un ordenador porque era la moda. Y entonces, pues a partir de ahí, pues me enganché con ellos y me tuve que transformar de informático a contable. Y así seguí. Inicié me reacondicioné sobre la marcha, me reconvertí, que fue la palabra, y me metí en el mundo de la contabilidad. Nuestra familia es una familia humilde, una familia trabajadora, una familia que ya venía tanto como por parte de mi madre como de mi padre de sacar adelante, como se dice, a pulmón, ¿no? Aunque bien mi madre provenía por parte de su padre, de mi abuelo materno, provenía de una familia que sí tenía un estatus importante porque mi bisabuelo era abogado allí en el Valle de los Pedroches, y entonces sí disponía de un estatus, además con muchísimos hijos. Mi abuelo tenía varios hermanos y hermanas, pero la situación se frustró de la familia porque mi bisabuelo se fue con otra mujer, dejando prácticamente como abandonado a su familia, ¿no? Y entonces pues tuvieron de estar en un estatus importante, un abogado en aquella época, y además de prestigio en el Valle de los Pedroches, pues pasaron a una situación de que había que tirar para adelante, ¿no? Y entonces pues tanto mi abuelo, que no lo llegué a conocer desgraciadamente, mi madre sí me habló mucho de él, como mi abuela, que es una de las personas con una mayor excelencia, clarividencia, inteligencia, sabiduría. Mi abuela, yo la admiro, mi abuela materna, y mi abuela y mi abuelo paterno son fruto de una lucha en Cádiz, de buscarte la vida. Mi abuelo trabajaba en el pescado, vendiendo un puesto de sitio en la plaza, y mi abuela pues también trabajaba en varias casas de gente adinerada en Cádiz, ¿no? Entonces, bueno, en ese entorno pues crecieron tanto mi padre como mi padre. Mi madre se tuvo que ir muy joven a cuidar a mi abuelo, que padeció de cáncer, y siendo una menor, con 16, 17 años, estuvo 2 años cuidándolo hasta que pues falleció y fue a París, y ahí es donde conoció a mi padre. Por lo tanto, esa situación de lucha permanente nos hace ser una familia con compromiso, de saber lo que las cosas valen en la vida, que no hay nada que te lo regalen, de esa lucha permanente de ir creciendo, pero por tu mejoría, no por otra situación. Totalmente de izquierda, y surge a partir de los 18 años. Mis padres me llevaron, porque esa fue la palabra, en aquel momento, a afiliarme al Partido Socialista. Yo tenía recién cumplido los 18 años, no sé yo creo que todavía no había ganado el PSOE las elecciones. Y en aquel momento, pues bueno, el Partido Socialista era un partido que se cuidaba mucho de toda la gente que se estaban incorporando, e incluso me mantuvieron como una especie de cuarentena, y cosa que me fastidió bastante, porque digo, mira, que venga un joven aquí a intentar ayudar y colaborar, y se ha visto como en cuarentena, como cuidado, espérate, todo lo que se acerca aquí no tal, ¿no? Y entonces pues eso no me gustó, me retiré durante un tiempo, y bueno, y ya esto fue en el año 82,
y ya hasta el año 89 no volví al Partido Socialista, pero ya a militar día a día. Hay un momento muy joven y que por el trato recibido no me gustó, me hacen separarme, incluso por muchas de las... Yo voté no a la OTAN, había muchas cosas que en aquel momento no me gustaron, pero sí, ya en el año 89 sí me fui, además, fui a denunciar una situación que había pasado yo personalmente cuando me presenté a unos exámenes en una empresa pública y sufrí de una manera reconocida, además fue reconocido, de engañifa allí dentro, ¿entiendes? Pero bueno, eso es otra historia. Bueno, cuando yo empecé a militar en el Partido Socialista aquí en Cádiz, además fue simultáneo cuando se celebró un congreso muy importante, el Congreso de Valcárcel, donde pues vamos a decir, una corriente del Partido Socialista que lideraba Ramón Vargas Machuca, pues tenía una visión muy diferente de cómo tenía que el partido transformarse ante otra pues muchísimo más ortodoxa. En aquella noche pues esa visión renovadora gana de una manera sorpresiva a la parte más oficialista y ortodoxa, que encabezada por como la presidencia de Manolo Chávez y Rafael Román en la Secretaría General, ¿no? Desde aquella sorpresa pues hubo bastante tensión interna que derivó en llegar a acuerdos un par de años después, ¿no? Entonces yo nací en aquel momento del Partido Socialista donde la democracia pues de verdad tenía que ser, de ahí pasó de que nosotros teníamos un voto delegado con nuestros representantes, es decir, si una agrupación tenía un número de delegados a un congreso, según su militancia, pero votaba el cabeza de delegación. Daba igual lo que dijera el resto de la delegación, el poder lo tenía el cabeza de delegación. Entonces en aquel momento fue importante porque empezaron a transformarse cosas como pues una persona, un voto. Algo muy, muy importante, transformador en la democracia, incluso de los partidos, ¿no? Ya también en aquellos momentos se empezó a hablar de igualdad. Incluso recuerdo aquellas primarias importantes también aquí en la ciudad de Cádiz entre los que fueron candidatos a sustituir a Carlos Díaz, que es uno de los errores que el Partido Socialista se lamenta desde hace mucho tiempo, pero se hizo de manera democrática, enfrentándose en aquel momento los dos que aspiraban a ser candidatos, que era Fermín Moral y José Fernández Chacón. Entonces yo me encuentro en aquel momento en una organización cambiante, con ganas de transformar de verdad, y a mí me dio muchísima energía y muchísimas ganas de aprender y de transformar. Fundamentalmente mi militancia. La militancia es muy importante para transformar cualquier, no solo una organización, porque si tú no eres capaz de transformar tu propia organización en los objetivos que tú quieres hacia la sociedad, pues va a ser muy complicado que la sociedad se impregne de esas ganas, ¿no? Entonces, yo tuve la oportunidad de dirigir la organización en dos ocasiones durante los años, a finales de los 90 y del principio de los 2000, y yo siempre he pensado que la suma te hace más grande, porque bueno, es muy normal que haya gente que piense que si sumas dos que se enfrentan, el que gana eres tú.
porque 1 - 1 es 0. Si tú al final estás en ese intermedio, tú eres el que controla eso, ¿no? Y yo siempre he dicho que la suma multiplica, no solo suma, sino multiplica, porque 1 más 1 son más los que tú tienes, lo que tú tienes. Y entonces una organización de cualquier tipo tiene que estar viva permanentemente, tiene que tener savia nueva, todos sus elementos se tienen que estar renovando, impregnándose de lo que la sociedad es. Entonces tienes que ser atractivo para que la gente se acerque y se sienta que a través de su militancia pueden cambiar las cosas. A mí me ha aportado todo lo que soy. Yo me siento muy orgulloso de ser lo que soy, haberme impregnado de mucha gente, haberme educado en esa militancia, haber aprendido de todos, de los que en algún momento eran mis maestros desde el punto de vista de la acción política, hasta de los que en aquel tiempo también los podía ver como dentro de la pugna interna, ¿no? Como adversarios internos, ¿no? Pero que finalmente, como todo esto es una montaña rusa cambiante absolutamente, pues también se aprendía bastante de ello, porque al final la razón no es es decir, la razón que tú quieres no es tampoco la verdad que tú buscas absolutamente, y entonces tienes que encontrar en otros, aunque sean tus adversarios y quieran otra cosa, los equilibrios para poder entender bien lo que está pasando. Bueno, yo he tenido un coste de mi tiempo absolutamente dedicado. Yo además era de los que abrían la sede literalmente y la cerraban. Pensaba que si la sede de ese día no se abría, el mundo se paraba, ¿eh? Y claro, pues eso genera pues falta en tu familia. Yo personalmente, que como te digo, de familia humilde, yo tuve la suerte de trabajar, de que he podido trabajar en 2 sectores. He trabajado en la administración, que me daba la seguridad del día a día, no me daba lo que era el carácter económico, y también trabajé compatibilizando la administración en la empresa del metal, que yo te comenté al principio, ¿no? Entonces, yo me levantaba a las 6 de la mañana para entrar en la empresa, irme a las 8:30 para entrar en la administración, hasta las 9, salir de allí a las 4 y pico, empezar a las 5 en la empresa, salir a las 7 y después irme a mi partido de 7 hasta las 11, las 12 de la noche. Pues ese coste era no ver a mis hijos. Bueno, ellos lo han entendido afortunadamente. Mis hijos han entendido lo que yo he estado durante tantos años, y lo importante, nunca me lo han reprochado, sino que cuando ha llegado el momento de que ellos han tenido que tomar determinaciones en cuanto a buscarse la vida, lo han hecho sin ningún tipo de duda. Mi hijo dijo que esta ciudad no tenía, él en esta ciudad no tenía futuro, y recién cumplido 18 años se fue al extranjero a trabajar. Mi hija le siguió al poco tiempo. Entonces, yo al principio para mí fue un drama, porque en aquel momento era concejal del Ayuntamiento de Cádiz, en la oposición, incluso además llevaba los temas de empleo, y claro, en ver que tus hijos se marchan porque no encuentran futuro en la ciudad donde tú estás defendiendo políticas, aunque sea desde la oposición, pues te genera una frustración de qué estamos haciendo, cuando lo que tú tienes, que es tu sangre, que es lo que más preciado, se marchan muy lejos, pero al final, eso que duele tanto al principio,
al final uno se siente orgulloso que han sido capaces de buscar su felicidad y lo han encontrado y son felices. Y eso te genera mucho orgullo de que algo habré dado. Fundamentalmente, bueno, en mi familia, sin duda, y en muchos compañeros y compañeras, desde la responsabilidad que uno ha llevado. Yo he sido una persona que creo que siempre he estado acorde a mis pensamientos. No he ido a buscar el acomodo, no he ido a buscar situaciones propias de seguridad, de bienestar, sino he ido de verdad buscando la transformación. Este entorno y mi familia obrera pues me ha dado muchísimos argumentos para buscar la transformación. Cuando se ayuda a alguien, alguna familia, alguna persona, solo ver la satisfacción de su sonrisa y sus caras y el brillo de sus ojos, eso no tiene precio. Eso no tiene precio cuando sientes que le has ayudado. Oposición. Bueno, pues he encontrado sin duda en la parte institucional, cuando he estado peleando aquí, en la derecha de mayoría absoluta, porque era un rodillo de nuestras propuestas. Yo he llevado muchas propuestas que creo en positivo, que al más tarde la propia Partido Popular en Cádiz pues las hacía propias, ¿no? Pero bueno, uno se quedaba, mira, aunque se la queden, pero algo has valido. Y también he encontrado sin duda también dentro de mi propio partido, porque bueno, es un organismo vivo, en donde lleno de una amalgama de intereses, muchas veces he encontrado, porque claro, en una ideología es tan grande como un abanico y puedes encontrar gente que se limita en un ámbito ideológico y en otro ámbito ideológico, y en todo ese espectro tienes que convivir y encontrar los equilibrios para ser creíble hacia afuera, porque vamos a ver, nuestra credibilidad está afuera. Dentro está nuestra manera de organizarnos, nuestra manera de querer transformar, pero la credibilidad hay que buscarla hacia afuera. Y si no somos creíbles, muy complicado. Yo te digo, a lo largo de mi vida, pues desde que empecé mi etapa política, pues desde mi primer secretario general, que Isidoro Porquicho, que me abrió la posibilidad de integrarme en un órgano, en una dirección ejecutiva, que yo no tenía ni idea de lo que era eso. Me hablaban, además era un aprendizaje de un lenguaje absolutamente extraño, porque no era el lenguaje común de los ciudadanos, sino había un lenguaje político propio. Y a partir de ahí, pues conocer, como ya te digo, gente como Ramón Vargas Machuca, Eduardo García Espinosa, Josefina Junquera. Es que no me quiero dejar a nadie en ese sentido, Alfonso Perales, Luis Pizarro, gente bueno, que para mí han sido referentes, ¿no? Y en la cercanía, pues bueno, gente del día a día. Yo sí puedo decir hoy en día que afortunadamente puedo tener conexión de alguna manera con todos los miembros del Partido Socialista. Por lo que he luchado nunca he estado en lo personal. Sí, siempre ha sido en el tema político. Muchas organizaciones se hacen daño cuando entran en los conflictos en lo personal de sus miembros, porque eso bloquea cualquier tipo de arreglo, de diálogo y de avanzar, en definitiva. Además de militar en el Partido Socialista, ¿te han interesado otras sí, causas de carácter social? Empecé en el Partido Socialista, tuve también la oportunidad de colaborar en la Asociación de Vecinos aquí de la Barriada de La Paz, porque nos pidieron ayuda los dirigentes que en aquel tiempo estaban, necesitaban ayuda de gente comprometida. Yo estuve durante unos años al principio ocupando la
la responsabilidad de juventud. En aquel momento, hace muchos años de ello, y ya después con mis responsabilidades políticas no quise mezclarlo, ¿no? Bueno, te digo, bueno, no vuelvo una de mis referentes también, ¿no? Que no puede ser de otra manera, fue también mi madre, porque aquí el activismo mío, cuando yo empiezo en el Partido Socialista, contagio a mis padres, a mis hermanas y a mis hermanos del activismo. Es decir, que no fueron ellos los primeros, sino fui yo el primero que empecé a la actividad social, en este caso en el ámbito político, y después pues fuimos a la actividad social, vecinal. Y entonces, sin duda, una de mis referentes por su compromiso, por su dedicación, por su talante, su trayectoria ha sido mi madre, sin duda, una de mis referentes. Pero bueno, no quiero tampoco como hijo entrar en ese tema, ¿eh? Pero y ahora, pues una vez que falta mi madre, mi padre se quiere tomar el relevo en ese sentido, ¿no? Bueno, el relevo porque siempre han estado juntos, ¿no? Sino la responsabilidad de seguir en primera persona. Y pues me pide que le ayude, y yo le digo, bueno, que yo no quiero estar en un activismo porque también tenía responsabilidades políticas hasta hace ni siquiera un mes, y sí acompañarle en consejos, en reuniones institucionales para poder ayudarle, ayudándole a él en cuanto a lo que son las tomas de algunas decisiones, intentar pues que la asociación siga viva a través de los cambios, pero no desde un activismo, porque yo he decidido, además lo he meditado durante mucho tiempo, no es una decisión fácil. Una persona que lleva toda su vida dedicado al activismo, pues yo me tuve que ir concienciando poco a poco que tenía que dejarlo, que el tiempo ya pasa, que tienen que ver otras situaciones, y bueno, incluso teniendo pues propuestas importantes, tanto a nivel provincial, en el Partido Socialista, hace 2 o 3 meses, por parte del actual secretario general, Juan Carlos Ruiz Boix, al que le dije que tenía que pensarme, porque la verdad le agradezco propuestas que me había hecho, que en mi vida política me habían llegado nunca, ¿no? Y eso me lo hizo pensar, pero el haber decidido ya pasar a una etapa más tranquila no quiere decir que no colabore cuando se me necesite, pero no de un día a día, de estar en primera fila, en primera línea, sino aportar cuando se me necesite de mi conocimiento y de mi experiencia. Igualmente terminé aquí en la dirección de Cádiz, que yo llevaba la coordinación de los temas de participación ciudadana. Igualmente también dije que ya quería pasar a otra etapa política, y bueno, como de retiro, ¿no? Y esa es la situación en la que estoy. Ya estamos terminando. ¿Cómo consideras que ha cambiado el activismo político en ese campo? Bueno, el activismo político ha cambiado bastante y no ha cambiado nada. Es decir, es una contradicción en sí misma, porque no hay una renovación como debiera en cuanto a la gente joven, que deberían coger el relevo para cambiar, intentar que sus entornos sean mejores. Por lo tanto, el movimiento vecinal y otro tipo de movimientos, pues hay ya personas con mucha edad, y creo que la contradicción es que sí hay unos ámbitos de cambio en cuanto al uso, a lo que es la organización a través de las redes sociales, de este mundo paralelo que no es el mismo que nosotros estamos ahora mismo, ¿no? Viéndonos y pudiendo hablar, sino todo a través de la actuación de la red social, que a mí me parece que sí, que tiene su fuerza, pero que es un mundo paralelo y que a veces está dentro de una irrealidad,
de una realidad. Cuando tú te aíslas de la realidad para intentar que en ese mundo paralelo cambie la realidad, me parece una complejidad, pero que está ahí, que está ahí. Entonces es necesario de que haya un cambio en cuanto a lo que son la actividad física de las personas que están en la participación ciudadana de todos los ámbitos y en todos los sectores. Bueno, es complicado tener un termómetro porque hay mucho de que pensamiento. Esto no es agradecido, no es agradecido. Hay un pensamiento muchas veces que te llevas de cuando están ahí por algo será, que se estarán llevando, ¿entiendes? Y entonces, pero la conciencia de intentar ayudar a mucha gente es superior a veces a esos comentarios que te llegan a veces, ¿no? Entonces yo creo que la satisfacción que te da el poder ayudar, el poder intentar transformar, te la dan las propias personas que directamente interactúan con ellas y otras organizaciones, ya sea del ámbito político, sea del ámbito social, también de tu ámbito, que reconocen esa labor. Pero como sociedad en general, en su conjunto, a mí no me ha llegado esa situación de agradecimiento, sino más bien en lo concreto, Sin duda, porque bueno, la democracia está construida desde la participación. No puede ser de otra manera y la participación puede a veces trasladar realidades a los que están en otras realidades y hacen que tomen conciencia de lo que está ocurriendo. Si no hubiera participación, si no hubiera esa transmisión de situaciones para mejorar, pues entonces la sociedad no avanza. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, está muy sectorializada, que sea en algunos casos profesionalizado la cuestión de la participación, porque ahora para poder llevar hacia adelante un proyecto social a través del activismo, pues hay muchísima exigencia. Y esa exigencia no son capaces de llevarla a los voluntarios, que yo creo que es otra de las cuestiones por la que quizás no haya, digo, saltando al anterior, ¿no? Sobre por qué no hay estos cambios o cómo se ve, porque claro, poder presentar un proyecto desde una asociación de vecinos, por ejemplo, en el ámbito donde yo estoy, en un ámbito de participación, cuando compites con profesionales, estamos hablando de sociólogos, psicólogos, agentes sociales, en ese ámbito, trabajadores sociales, pues muy complicado, porque no tenemos esas herramientas que ellos tienen. Pero ahí es donde hay que reclamar el trabajo en red, uno como yo hemos intentado ponerlo aquí, de que nosotros ponemos, por ejemplo, el conocimiento, la cercanía hacia la gente, y vosotros ponéis esa herramienta profesional para llevar a cabo. Yo creo que esa es una de las situaciones que hacemos, ¿no? que se deberían hacer. Claro, hay ámbitos, por ejemplo, esta asociación no ha sido de organizar eventos, que no critico con esto, por favor, pero de organizar eventos de fiestas y tal, ¿no? Sino más bien de otro tipo de talleres sociales, ¿no? Es decir, la fiesta del barrio, bien, que son modelos de convivencia entre los vecinos, pueden ser necesarios, pero nosotros, por ejemplo, no lo hemos hecho de tener todo. Sí hemos tenido modelos de convivencia entre los vecinos, pero no hemos tenido esa agenda
de la que hay que llevar, si ahora toca el carnaval, por la fiesta de barrio de carnaval, ahora toca el cruce de mayo, ahora toca los Juanillos, ahora toca sí, lo que toques, ¿no? Y te conviertes al final en eso, en lo que toque. ¿Entiendes? Animar a los jóvenes fundamentalmente a que tomen el relevo del activismo, porque sin la participación de ellos no van a construir el futuro. Si ellos no lo escriben previamente, el futuro va a estar en manos de otras personas. Entonces yo les animo a que escriban y pongan el cimiento de su futuro a través de una actividad transformadora. Y que las redes sociales pueden ser puede ser un instrumento donde pueden potenciar esa actividad transformadora, pero sin duda el activismo personal, presencial, es fundamental para que eso vaya a buen puerto.